El sol apenas comenzaba a asomar detrás de las montañas, iluminando suavemente el pequeño rancho de Juan, un hombre de 70 años cuya vida había transcurrido entre el cultivo de la tierra y el cuidado de su hogar. Con arrugas profundas que marcaban su rostro y una mirada serena, Juan reflejaba décadas de trabajo arduo y sacrificios silenciosos. A pesar de los años, había algo en su porte que transmitía fortaleza y sabiduría, características que solo se adquieren con el tiempo y la experiencia. A su lado, como todas las mañanas, estaba Estrella, su fiel perra mestiza de ojos brillantes. Desde que llegó al rancho siendo apenas una cachorra, Estrella nunca se separó de él. Era más que una mascota. Era una compañera leal que entendía el ritmo de la vida en el campo y parecía compartir el espíritu resiliente de su dueño. Aquella mañana, la neblina cubría los campos con un manto blanco, y el aire era frío y fresco, llenando los pulmones de Juan con una sensación de calma habitual. Como de costumbre, tomó su sombrero desgastado y se preparó para iniciar la jornada, mientras Estrella trotaba a su lado, ansiosa por recorrer el terreno que conocía tan bien. Sin embargo, lo que parecía ser un día como cualquier otro pronto se convirtió en el comienzo de algo extraordinario. Cerca de una pequeña arboleda al borde de su propiedad, Estrella, generalmente tranquila, comenzó a ladrar y a moverse con inquietud. Sorprendido por su comportamiento, Juan detuvo su andar y frunció el ceño. «¿Qué pasa, Estrella?», preguntó con su voz áspera, aunque llena de curiosidad. La perra, moviendo la cola con insistencia, se dirigió hacia el interior de la arboleda, girando la cabeza para asegurarse de que Juan la siguiera. Con un suspiro, Juan avanzó, apartando con cuidado las ramas que se interponían en su camino. Mientras más se adentraba, el aire parecía volverse más frío, y el silencio del lugar le causaba una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. De pronto, un suave llanto rompió la quietud. Juan se detuvo, su corazón latiendo con fuerza al escuchar ese sonido inesperado. Caminó con cuidado hacia el origen del llanto, guiado por Estrella, que se detuvo junto a un matorral. Allí, ocultos entre hojas secas y envueltos en mantas raídas, encontró a 3 bebés. Su sorpresa fue tal que por un instante solo pudo observarlos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Eran 2 niñas y un niño, pequeños y frágiles, con mejillas enrojecidas por el frío y cuerpos temblorosos. «Dios mío», murmuró, llevándose una mano temblorosa al rostro. Estrella, como si entendiera la gravedad de la situación, se sentó cerca de los pequeños, observando atentamente a Juan, quien aún luchaba por comprender cómo alguien podría haber dejado a esos niños en un lugar tan aislado y vulnerable. Sin dudarlo más, se inclinó, los tomó en sus brazos con cuidado y los envolvió en su viejo zarape, tratando de brindarles algo de calor. Mientras regresaba al rancho con los bebés, su mente estaba inundada de preguntas. ¿Quién había dejado a esos niños ahí? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel? Y, lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Lo que Juan no sabía en ese momento era que este inesperado hallazgo no solo cambiaría la vida de esos 3 pequeños, sino también la suya y la de María, su esposa, de una forma que nunca habría imaginado. Al llegar al rancho, María lo recibió en la puerta, sorprendida por la expresión de su esposo, quien siempre había mostrado calma incluso en los momentos más difíciles. «Juan, ¿qué pasó? Te ves pálido», dijo, preocupada, antes de notar el bulto que él cargaba con tanto cuidado. «No vas a creer lo que encontré, María», respondió Juan, entrando rápidamente en la casa. Ese día, marcado por el asombro y la incertidumbre, fue el inicio de una historia que pondría a prueba su fe, su capacidad de amar y su voluntad para superar las adversidades. El pequeño rancho, normalmente tranquilo y predecible, se llenó de una inquietud inusual desde el momento en que Juan llegó cargando a los 3 pequeños. María, acostumbrada a los desafíos del campo, no pudo ocultar su sorpresa al ver a los bebés envueltos en el viejo zarape de su esposo. «¡Santo cielo! Juan, ¿de dónde salieron estos niños?», exclamó, dejando caer el tazón que sostenía mientras se acercaba a inspeccionarlos con manos temblorosas. Estaban en la arboleda, abandonados entre hojas secas. «Estrella los encontró», explicó Juan, su voz áspera denotando tanto incredulidad como preocupación. María se llevó las manos al rostro, tratando de procesar lo que escuchaba. «¿Quién haría algo así?»,
murmuró, mientras tomaba a una de las niñas y la acunaba con cuidado. Sin perder tiempo, María buscó mantas limpias y un poco de leche que guardaban para sus cafecitos matutinos. Con manos torpes pero llenas de ternura, intentó alimentar a los pequeños con una cuchara. Juan, por su parte, encendió el fogón para calentar la casa, mientras su mente giraba en torno a las preguntas que lo abrumaban. María, esto es demasiado para nosotros. Apenas tenemos lo necesario para vivir. ¿Qué vamos a hacer?, dijo finalmente, dejándose caer sobre una silla de madera. María, siempre práctica y decidida, lo miró con seriedad mientras intentaba calmar a uno de los bebés. Primero los vamos a cuidar, Juan. No podemos dejarlos así. Luego veremos qué se puede hacer, respondió con una firmeza que reflejaba su carácter. Aunque en su interior compartía las mismas preocupaciones de su esposo, no podía ignorar el impulso protector que despertaban esos pequeños en su corazón. El día transcurrió entre tensiones y silencios cargados de incertidumbre. Ambos se turnaron para sostener a los bebés, mantenerlos calientes y calmarlos cuando lloraban. La casa, antes envuelta en el silencio habitual del campo, se llenó de pequeños gemidos y llantos que parecían amplificar las preocupaciones de la pareja. Juan, acostumbrado al trabajo físico y a la soledad del campo, se sentía fuera de su elemento. María, mañana necesitamos hablar con alguien. Tal vez la comisaría o incluso el padre Pedro en la iglesia. Esto no es algo que podamos resolver solos, dijo, frotándose las sienes con las manos ásperas. María asintió, aunque su mirada seguía fija en los bebés. Sí, pero hasta entonces estos niños dependen de nosotros, Juan. No importa lo que decidan otros, tenemos que asegurarnos de que estén bien por ahora, respondió con un tono suave pero firme. Esa noche, el rancho normalmente silencioso fue escenario de un constante ir y venir. Los bebés lloraban, y cada llanto parecía resonar en el pecho de Juan, que se levantaba con torpeza para ayudar a María, aunque no sabía exactamente qué hacer. Sus movimientos bruscos contrastaban con la delicadeza que los pequeños requerían, pero su esfuerzo por apoyar a su esposa era innegable. Cuando el amanecer finalmente llegó, la pareja estaba exhausta. Apenas habían dormido, y las preocupaciones los abrumaban. Juan salió al patio para alimentar a los animales, mientras su mente seguía trabajando en buscar soluciones. María, por su parte, preparaba un caldo en la cocina, utilizando lo poco que tenían para reponer energías después de la larga noche. Juan, ven un momento, llamó desde la puerta, con una expresión que mezclaba cansancio y decisión. ¿Qué pasa?, respondió él, dejando el balde de alimento para las gallinas. María lo miró fijamente y dijo con franqueza: no podemos quedarnos con ellos, Juan. No es que no quiera ayudarlos, pero somos viejos. Apenas tenemos lo necesario para nosotros. Esto es demasiado. Juan se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos, mirando al suelo en silencio. Sabía que María tenía razón, pero algo dentro de él se resistía a la idea de entregar a esos pequeños a un destino incierto. Lo sé, María, pero tampoco puedo ignorar lo que vimos ayer. Si los dejamos en manos de las autoridades, ¿qué les pasará?, preguntó, su voz grave y llena de preocupación. María suspiró, comprendiendo el dilema que enfrentaban. Ella también sentía un impulso protector hacia los niños, pero no podía negar su realidad. Mira, no podemos decidir nada hasta hablar con alguien más. Tal vez el padre Pedro sepa qué hacer. Es un hombre sabio y la gente lo respeta. Quizás pueda ayudarnos a encontrar una solución, propuso, intentando encontrar un equilibrio. Juan asintió en silencio, aunque la intensidad en su mirada reflejaba la lucha interna que estaba viviendo. Está bien, iremos a hablar con él después del desayuno. Pero, María, quiero que sepas algo. Si no encontramos una opción que me convenza, no voy a dejar que estos niños sufran. Haré lo que sea necesario, dijo con firmeza. La determinación en su voz sorprendió a María, pero también la conmovió. Sabía que Juan era un hombre de principios, alguien que siempre había actuado con bondad, incluso en las circunstancias más difíciles. Aunque el camino que tenían por delante era incierto y lleno de desafíos, en ese momento ambos supieron que no estaban dispuestos a dar la espalda a esos pequeños, sin importar lo que les costara. Las primeras semanas con los bebés fueron un torbellino de emociones y desafíos para Juan y María.
Cada día parecía una prueba de su paciencia y determinación, pero también un recordatorio constante de que esos pequeños dependían completamente de ellos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por estabilizar la situación, las preguntas seguían atormentándolos. ¿Quiénes eran los bebés? ¿Por qué habían sido abandonados? ¿Había alguien buscándolos? La respuesta a esas inquietudes comenzó a surgir cuando decidieron visitar al padre Pedro en la iglesia del pueblo, la iglesia de San Miguel Arcángel. Con su fachada de piedra desgastada por los años, era un lugar de encuentro y refugio para la comunidad. El padre Pedro, un hombre de mirada serena y palabras siempre cuidadosas, los recibió con atención y una mezcla de sorpresa y preocupación al escuchar su historia. Es un acto de abandono, sin duda, pero también un llamado a la compasión, dijo el sacerdote mientras observaba a los pequeños, que dormían envueltos en mantas. Déjenme hacer algunas averiguaciones. Tal vez pueda encontrar información sobre su madre o familiares que puedan hacerse cargo. Con esas palabras, regresaron al rancho con sentimientos encontrados. Por un lado, sabían que necesitaban respuestas, por otro, comenzaban a sentir que esos niños ya eran parte de su vida, aunque aún no entendieran por qué. El padre Pedro cumplió su promesa y, días después, llegó al rancho con noticias que arrojarían luz sobre el misterio. Juan, María, encontré algo que creo que deben saber, dijo el sacerdote, desmontando de su caballo y saludándolos con solemnidad. Traía consigo un sobre desgastado y un semblante serio. He estado investigando sobre una mujer llamada Valentina, que vivía en una choza cerca de su propiedad. Según lo que me contaron, era una joven que llegó a la región hace algunos años. Escapó de una situación complicada con su familia, que no aceptó que estaba esperando un hijo fuera del matrimonio. María apretó las manos contra su regazo mientras escuchaba, con el corazón encogido. ¿Qué pasó con ella, padre? ¿Por qué los niños estaban solos en la arboleda?, preguntó Juan, su voz grave pero llena de curiosidad. El padre Pedro bajó la mirada y continuó con cautela. Valentina falleció poco después del parto. Las complicaciones y la falta de recursos fueron demasiado para ella. Antes de morir, dejó una carta en manos de una anciana que vivía cerca. Esa carta estaba destinada a quien encontrara a los niños. El aire pareció volverse más pesado en el pequeño rancho. El sacerdote sacó el sobre y lo extendió hacia María. Aquí está la carta. Creo que deben leerla. María tomó el sobre con manos temblorosas, consciente de la importancia de esas palabras. Con cuidado, abrió el papel amarillento y comenzó a leer en voz alta, su voz entrecortada por la emoción. A quien encuentre a mis hijos. Si estás leyendo esto, significa que no pude quedarme con ellos. Los amé más de lo que puedo expresar, pero la vida no me permitió darles lo que merecen. Por favor, cuídalos como yo habría querido. Son 3 pequeños milagros que solo necesitan amor y un lugar seguro. Sus nombres son Sofía, Mateo y Emilia. No pido más que una cosa. No dejen que olviden que fueron amados, incluso si no pude estar con ellos. Con todo mi corazón. Valentina. La voz de María se quebró al llegar al final. Las lágrimas se deslizaron por su rostro mientras apretaba el papel contra su pecho. Juan permanecía en silencio, con la mandíbula apretada, procesando las palabras que acababan de escuchar. Los nombres de los niños ahora resonaban con fuerza en su mente. Sofía, Mateo y Emilia. No eran solo bebés abandonados, eran hijos de una mujer que, incluso en sus últimos momentos, luchó por darles un futuro. Esta carta confirma lo que ya sabíamos en el corazón, dijo finalmente Juan, con una voz llena de determinación. Estos niños están aquí por una razón, y no podemos fallarles. Haremos lo que ella pidió. Serán amados. María, tanto como si fueran nuestros propios hijos. María asintió con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza renovada. Lo haremos, Juan. No importa lo que tengamos que enfrentar. Ella les dio todo lo que pudo. Ahora es nuestro turno. El padre Pedro, conmovido por la firmeza de sus palabras, los bendijo antes de despedirse. Esa noche, mientras los 3 pequeños dormían profundamente, María y Juan colocaron la carta junto al pequeño altar familiar. Para ellos, no era solo un trozo de papel. Era un recordatorio constante de su misión, de la responsabilidad que ahora llevaban en sus corazones. Con el tiempo,
El misterio de Valentina dejó de ser una carga y se transformó en un legado que Juan y María estaban decididos a honrar. Aunque la historia de la madre había terminado de manera trágica, su amor viviría a través de sus hijos, creciendo en un hogar humilde pero lleno de calor y esperanza. El rancho de Juan y María, antes un espacio austero y silencioso, comenzó a transformarse con la llegada de los tres pequeños. Lo que en un principio parecía una tarea imposible, pronto se convirtió en el motor de su día a día. Cada rincón del hogar, cada rutina y cada recurso se adaptaron a las necesidades de Sofía, Mateo y Emilia, los nombres que ahora resonaban con ternura en los labios de sus nuevos cuidadores. El primer cambio llegó con la necesidad de un lugar seguro para los niños. Juan, acostumbrado a las labores del campo, dedicó una tarde entera a construir una cuna improvisada con tablones de madera rescatados del cobertizo. No es perfecta, pero servirá para mantenerlos seguros, dijo mientras colocaba el pequeño armazón en un rincón de la sala. María, con su instinto maternal intacto, organizó mantas y retazos de tela para crear un espacio cómodo y cálido. El fogón, que antes solo se encendía en las mañanas y noches frías, ahora ardía casi todo el día, calentando la leche y los caldos improvisados que servían como alimento para los bebés. La cocina, siempre funcional, se convirtió en el centro de actividad del hogar, donde María mezclaba leche con azúcar para alimentar a los pequeños y hervía agua para mantener todo lo más limpio posible. Las noches, antes tranquilas, ahora estaban marcadas por llantos intermitentes que exigían la atención constante de ambos. Aunque sus manos eran torpes y su experiencia con bebés limitada, tanto Juan como María aprendieron rápidamente, con paciencia y un amor creciente por los pequeños. Uno de los mayores retos fue el manejo de los recursos limitados del rancho. El maíz, los frijoles y los pocos víveres almacenados comenzaron a reducirse rápidamente. María, siempre práctica, ajustó las porciones de comida, asegurándose de que cada bocado rindiera lo suficiente para ellos y para los niños. Las visitas al mercado se volvieron más frecuentes, y Juan cargaba su burro con productos para intercambiar, sabiendo que ahora tenían bocas adicionales que alimentar. Apenas alcanzará para la semana, María, y los precios están subiendo, comentó Juan una noche, dejando el sombrero sobre la mesa con un suspiro. Haremos lo que podamos, Juan. Siempre hemos salido adelante. Y ahora no será diferente, respondió María, con una mezcla de determinación y preocupación. Los bebés comenzaron a llenar el rancho con su energía. Mateo, el más curioso, siempre encontraba la manera de gatear fuera de la cuna improvisada, mientras que Emilia, la más risueña, hacía reír a María con sus balbuceos y gestos. Sofía, en cambio, tenía un espíritu tranquilo y observador, algo que Juan notó con especial cariño. Esta niña tiene la mirada de alguien que entiende más de lo que parece, decía con frecuencia mientras la cargaba en sus brazos. Estrella, la perra leal, también se adaptó a la nueva dinámica. Parecía asumir el papel de protectora, siempre vigilando a los niños con atención. A menudo se colocaba junto a la cuna o en la entrada de la sala, como si entendiera que estos pequeños necesitaban su cuidado tanto como el de Juan y María. A pesar de los desafíos, los días también trajeron pequeños momentos de alegría que fortalecieron el vínculo entre los niños y sus cuidadores. Juan, quien siempre había sido reservado y serio, comenzó a descubrir una faceta más juguetona en sí mismo. Se encontraba haciendo caras graciosas para hacer reír a Emilia o cantando viejas canciones mientras acunaba a Sofía. María, por su parte, se sentía revitalizada por el propósito que los niños le habían devuelto. Aunque sus manos estaban más ocupadas que nunca, el cansancio parecía más llevadero cuando veía las primeras sonrisas de los pequeños. Una tarde, mientras los niños dormían, María miró a Juan y comentó con una mezcla de ternura y agotamiento. Nunca pensé que volveríamos a pasar por esto, Juan. Criar a 3 niños de nuevo, a nuestra edad, es difícil, pero no lo cambiaría por nada. Juan, que trabajaba en reparar una vieja herramienta, levantó la vista y respondió. Tienes razón, María. Puede que no tengamos mucho, pero tenemos lo suficiente para darles amor. Eso es lo único que importa. Con el paso de los días, el rancho comenzó a sentirse menos como un lugar de trabajo y más como un hogar lleno de vida. Las risas de los niños,
Sus primeros intentos de gatear y los sonidos de sus balbuceos llenaban el aire con una calidez que Juan y María no sabían que necesitaban. Aunque la situación seguía siendo un desafío constante, ambos estaban seguros de una cosa: habían tomado la decisión correcta al acoger a esos pequeños. Los cambios en el rancho eran evidencia tangible de la transformación que estaba ocurriendo en sus vidas. Lo que comenzó como una responsabilidad inesperada se convirtió en una misión llena de propósito, resiliencia y amor. Ahora, el rancho no solo era un lugar donde trabajaban para subsistir, se había convertido en un refugio de esperanza y una nueva oportunidad para una familia que se estaba formando a pesar de las adversidades. La llegada de los tres pequeños no pasó desapercibida en el pequeño pueblo. En un lugar donde todos se conocían, las noticias sobre los bebés que Juan y María habían acogido se propagaron rápidamente. Las reacciones fueron diversas, divididas entre la admiración y la sospecha. Algunos vecinos veían el gesto como un acto de compasión admirable, mientras que otros, más desconfiados, comenzaban a murmurar. Una mañana, mientras María caminaba hacia la tienda para comprar harina, sintió las miradas de varias mujeres reunidas en la plaza. Doña Luisa, Doña Carmen y Doña Teresa, conocidas por su afición a los chismes, la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desaprobación. Las palabras susurrantes no tardaron en llegar a sus oídos. Dicen que esos niños no son huérfanos, que seguro tienen familia y Juan los tomó para conseguir algo de dinero, comentó Doña Carmen. Pues no sé, pero con lo poco que tienen, ¿cómo piensan mantenerlos?, añadió Doña Teresa en un tono que fingía preocupación. María, acostumbrada a ignorar los comentarios del pueblo, sintió como el enojo crecía en su interior. Deteniéndose un momento, respiró hondo antes de girarse hacia las mujeres. Buenos días, señoras. Veo que tienen mucho interés en los bebés que estamos cuidando. Si quieren ayudar, pueden pasar por el rancho con algo de leche o pañales. Si no, al menos tengan la decencia de guardar sus palabras para ustedes mismas, dijo con firmeza, antes de continuar su camino. Las mujeres quedaron en silencio, sorprendidas por la respuesta directa de María. Al regresar al rancho, Juan notó la tensión en su rostro. ¿Qué pasó, María? ¿Pareces molesta?, preguntó mientras acomodaba un tablón para reforzar la cerca. Las de siempre tienen algo que decir. Ahora resulta que algunos piensan que los niños son una carga que no podemos llevar. O peor aún, que los acogimos por interés, respondió María, dejando la bolsa de harina sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Juan suspiró y se sentó junto a ella. Sabíamos que esto pasaría, María. La gente siempre hablará, especialmente en un lugar tan pequeño como este. Pero lo que hacemos no es por ellos, es por estos niños. Y eso es lo único que importa, dijo colocando una mano sobre la de ella. María asintió, aunque las palabras seguían resonando en su mente. Sin embargo, no todas las reacciones en la comunidad fueron negativas. Poco a poco, algunos vecinos comenzaron a mostrar su apoyo. Don Aurelio, un comerciante conocido por su generosidad, llegó al rancho una mañana con una bolsa de verduras frescas. Juan, María, pensé que esto podría ayudar. Sé que tienen muchas bocas que alimentar ahora, dijo con una sonrisa sincera. María, agradecida, aceptó las verduras con una expresión que reflejaba tanto alivio como gratitud. Gracias, Aurelio. Esto significa mucho para nosotros, respondió Juan. Pequeños gestos como este comenzaron a aparecer con más frecuencia. Una vecina les llevó leche en polvo. Otra ofreció ropa que ya no necesitaba para los niños. Aunque el apoyo no era masivo, cada contribución les recordaba que no estaban completamente solos. A pesar de esto, las críticas seguían presentes, pero Juan y María aprendieron a ignorarlas. Decidieron enfocarse en demostrar con hechos lo que las palabras no podían desmentir. Los niños estaban bien cuidados, creciendo en un ambiente lleno de amor y dedicación. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Juan miró a María y dijo: Tal vez no podamos cambiar lo que la gente piensa, pero podemos mostrarles que estos niños merecen todo el amor que les damos. Eso es lo único que importa. María, observando a Sofía intentar dar sus primeros pasos, sonrió y respondió: Tienes razón, Juan. Estos niños ya nos han dado más de lo que cualquier crítica podría quitarnos. Con el tiempo, el rancho de Juan y María se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor.
Aunque algunos vecinos seguían cuestionando sus motivos, otros comenzaron a ver en su hogar un ejemplo de compasión. Los pequeños Sofía, Mateo y Emilia crecían rodeados de gestos de bondad, tanto de sus cuidadores como de quienes, a su manera, ofrecían ayuda. Para Juan y María, lo importante no era lo que la gente dijera, sino que los niños supieran que estaban en un lugar donde nunca les faltaría el amor. Con el tiempo, los pequeños Sofía, Mateo y Emilia comenzaron a llenar el rancho con momentos que unieron a Juan y María de maneras que nunca imaginaron. A pesar de los desafíos, los días también trajeron instantes de ternura, descubrimientos y risas que reforzaron los lazos entre ellos y los niños. Mateo, con su curiosidad insaciable, siempre encontraba la manera de explorar más allá de lo permitido. Una tarde, mientras Juan reparaba una cerca en el patio, lo vio gatear decidido hacia el corral de las gallinas. «Mateo, no asustes a las pobres gallinas otra vez», exclamó Juan, levantándose rápidamente para detener al niño. Mateo, en lugar de asustarse, soltó una carcajada que resonó en el aire y contagió a su abuelo. «Este muchacho va a darme más trabajo que todas las gallinas juntas», dijo Juan con una sonrisa mientras lo cargaba de regreso al patio. Emilia, la más traviesa, tenía un talento especial para meterse en problemas. Un día, María la encontró encaramada en una valla, intentando alcanzar una rama baja de un árbol. «Emilia, baja de ahí, niña. ¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó María, acercándose rápidamente para ayudarla a descender. «Solo quería ver más allá, abuela», respondió Emilia con una sonrisa inocente que desarmó cualquier regaño. María suspiró y acarició su cabeza. «Más allá no hay nada que valga la pena si no tienes cuidado, pequeña». Sofía, en cambio, tenía un espíritu tranquilo y observador. Pasaba horas jugando con Estrella o recogiendo flores silvestres del campo. Una tarde, mientras acariciaba suavemente la oreja de la vieja perra, María se detuvo a observarla y murmuró para sí misma: «Esta niña tiene el alma de alguien que entiende cosas que aún no sabe explicar». Esa conexión especial entre Sofía y el entorno siempre llenaba de calma a la familia. A medida que los días pasaban, Juan comenzó a descubrir una faceta de sí mismo que creía olvidada. De ser un hombre reservado, se encontró haciendo caras divertidas para hacer reír a Emilia o cantando viejas canciones mientras acunaba a Sofía. «Nunca pensé que volvería a ser tan juguetón a esta edad», confesó una tarde a María, quien lo observaba mientras Mateo le tiraba del sombrero. «Los niños tienen una manera de sacar lo mejor de nosotros, Juan», respondió ella con una sonrisa. Las noches, aunque agotadoras, también se convirtieron en momentos especiales de unión. Mientras los niños dormían juntos en su cuna improvisada, María y Juan se sentaban cerca del fogón a compartir sus pensamientos sobre el día. «¿Te has dado cuenta de cuánto han crecido?», comentó María una noche, mirando las pequeñas siluetas dormidas bajo las mantas. «Sí, parece que fue ayer cuando los encontramos en aquella arboleda. Ahora no puedo imaginar este rancho sin ellos», respondió Juan, su voz llena de ternura. Cada pequeño logro de los niños se sentía como una victoria compartida. La primera vez que Sofía se puso de pie apoyándose en un barril, Juan y María dejaron todo lo que estaban haciendo para animarla. «Mira a esta pequeñita. Apenas se aguanta, pero ahí va», dijo Juan con orgullo. «Va a ser una luchadora, como su madre», añadió María, ayudándola a mantener el equilibrio. Esos momentos de unión no solo fortalecían el amor que sentían por los niños, sino también el que sentían entre ellos. Las preocupaciones y los desafíos que enfrentaban se volvían más llevaderos gracias a las risas y los pequeños instantes de felicidad que los tres pequeños traían a sus vidas. Con cada día que pasaba, Juan y María se daban cuenta de que, aunque el camino era difícil, valía la pena. Los niños no solo les habían devuelto un propósito, sino que también les habían enseñado a redescubrir la belleza en los detalles simples, una carcajada, un balbuceo o una mirada curiosa. El rancho, antes un lugar de rutina y trabajo, ahora vibraba con vida y amor, transformándose en un hogar en el más pleno sentido de la palabra. La tranquilidad que Juan y María habían logrado establecer en el rancho se quebró una madrugada fría y silenciosa cuando Sofía, la pequeña de espíritu sereno, comenzó a llorar de una manera inusual. Su llanto era débil, casi un gemido, y tenía algo en el tono que llenaba el aire de preocupación. María,
quien ya estaba acostumbrada a levantarse al escuchar a los niños, se acercó a su cuna y notó de inmediato que algo no estaba bien. Su piel estaba caliente y sudorosa, y su pequeño cuerpo temblaba. «Juan, despierta. Algo no está bien con Sofía», dijo María, sacudiendo suavemente a su esposo. Juan, con el rostro aún somnoliento, se levantó de un salto y se acercó a su esposa. «Tiene fiebre, Juan, y su llanto es tan débil. No sé qué hacer», añadió María, su voz quebrada por la preocupación. Juan, al ver la gravedad de la situación, tomó una decisión. «Voy a la ciudad, María. Hay un centro de salud allá. Es lejos, pero no tenemos otra opción», dijo mientras comenzaba a prepararse apresuradamente para el viaje. María lo miró con preocupación. «Es peligroso viajar a esta hora, Juan. El camino es oscuro y no sabes que podrías encontrarte», advirtió, abrazando a Sofía con fuerza. «Lo sé, pero no puedo quedarme aquí viendo cómo empeora. Tendremos que confiar en que todo saldrá bien», respondió Juan con determinación. Con una manta envolviendo a Sofía y un beso rápido en la frente de María, Juan montó su viejo caballo y partió hacia la ciudad en plena oscuridad. Estrella, fiel como siempre, trotaba a su lado, como si entendiera la urgencia del momento. El frío cortaba el aire y el camino pedregoso parecía interminable. Pero Juan no dejó que el cansancio o el miedo lo detuvieran. Cada paso del caballo resonaba en el silencio de la madrugada, mientras su mente se llenaba de pensamientos sobre la promesa que se había hecho a sí mismo: proteger a esos niños a toda costa. Cuando finalmente llegó al pequeño centro de salud, los primeros rayos del sol apenas iluminaban las calles polvorientas. Una joven enfermera lo recibió con una mirada comprensiva al ver la angustia en sus ojos. «Necesito ayuda. Mi hija tiene fiebre alta y está muy débil. No sabía dónde más ir», explicó Juan, sin preocuparse por aclarar más detalles en ese momento. La enfermera lo guió a una pequeña sala donde examinaron a Sofía con rapidez. La fiebre era consecuencia de una infección respiratoria, explicaron, una condición tratable, pero que requería atención inmediata. Llegaron justo a tiempo. Con un poco de suerte y el tratamiento adecuado, se recuperará pronto, dijo la enfermera, ofreciendo un tenue gesto de alivio. Juan sintió como un peso se aligeraba de sus hombros, aunque todavía enfrentaba un obstáculo más: pagar los medicamentos. «¿Cuánto costará todo esto?», preguntó con cautela, temiendo la respuesta. La cifra que recibió no era exorbitante, pero para alguien como él, que vivía de lo que la tierra podía ofrecer, representaba un desafío importante. A pesar de ello, no vaciló. «Haré lo que sea necesario. Lo importante es que Sofía esté bien», aseguró. Horas después, regresó al rancho con los medicamentos y a Sofía, quien ya mostraba señales de mejora. María lo recibió en la puerta con lágrimas en los ojos y un profundo alivio. «Gracias, Juan. No sé qué haríamos sin ti», dijo, abrazándolo con fuerza. «No tienes que agradecerme, María. Somos un equipo, y estos niños son nuestra responsabilidad ahora», respondió él mientras acariciaba la cabeza de la pequeña. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, Juan y María se sentaron cerca del fogón. El cansancio era evidente en sus rostros, pero también lo era la satisfacción de haber superado juntos la crisis. «María, no sé cómo vamos a seguir enfrentando todo esto, pero de algo estoy seguro: no los abandonaremos. Pase lo que pase, encontraremos la manera», dijo Juan con firmeza. «Lo sé, Juan, y mientras tengamos algo que darles, nunca estarán solos», respondió María, tomando su mano. La crisis no solo les recordó la fragilidad de los niños, sino también la fuerza de su unión como pareja. Aunque el camino estaba lleno de desafíos, ese momento de superación reafirmó su compromiso de cuidar y proteger a Sofía, Mateo y Emilia. Con el tiempo, la fiebre de Sofía desapareció, y la vida en el rancho volvió a su ritmo habitual, aunque con una renovada conciencia de que el amor y la determinación podían superar incluso los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo, Sofía, Mateo y Emilia comenzaron a crecer, dejando atrás su etapa de bebés frágiles para convertirse en niños llenos de vida y energía. Cada día traía nuevos logros y desafíos, desde los primeros pasos hasta las primeras palabras, momentos que llenaban de orgullo y emoción a Juan y María. Sin embargo, a medida que los pequeños crecían,
Las preguntas sobre su origen se volvieron inevitables. Aunque eran demasiado jóvenes para comprenderlo por completo, su historia seguía presente en el corazón de sus cuidadores. María solía observar a los niños mientras jugaban en el patio, y en sus momentos de quietud, su mente volvía a Valentina. ¿Cómo habrá sido? ¿Habrá tenido sus mismos ojos o su risa? Se preguntaba mientras miraba a Sofía recolectar flores, a Mateo construir torres con piedras y a Emilia correr detrás de Estrella. La conexión con la madre biológica de los niños era algo que ni Juan ni María podían ignorar. Aunque nunca la conocieron en persona, sentían que su espíritu vivía en esos tres pequeños, especialmente en los rasgos que comenzaban a mostrar. Sofía, con su calma y mirada profunda, parecía haber heredado la sensibilidad de Valentina. A menudo pasaba tiempo observando las flores silvestres o acariciando a los animales del rancho con una ternura inusual para alguien tan pequeño. Un día, mientras miraba las montañas desde el patio, le preguntó a María: «Abuela, ¿quién me enseñó a amar las flores? Siempre siento que son especiales». María, conmovida, respondió: «Tal vez alguien muy especial en el cielo te dejó ese regalo, Sofía». No podía evitar pensar que Valentina había transmitido su amor por la vida a través de su hija. Mateo, en cambio, mostraba un espíritu curioso y trabajador que recordaba a Juan a sí mismo en su juventud. Siempre estaba dispuesto a ayudar en el rancho, aunque sus intentos a menudo terminaban en travesuras que hacían reír a toda la familia. «Este muchacho tiene una energía que parece venir de alguien que nunca se rendía», comentó Juan un día mientras Mateo insistía en cargar un balde de agua que claramente era demasiado pesado para él. «Quizás Valentina también era así. Fuerte y decidida», añadió María. Emilia, por su parte, tenía un carisma y una sonrisa contagiosa que iluminaban cualquier rincón del rancho. Su capacidad de alegrar incluso los días más grises hacía que María se preguntara si Valentina habría sido igual de luminosa en vida. «Esa niña tiene el don de llenar de luz cualquier lugar, Juan, como si supiera que en su corazón lleva una historia que la hace especial», dijo María mientras observaba a Emilia jugar con un grupo de pollitos en el corral. Un día, mientras revisaba las cosas de la casa, María encontró la carta que Valentina había dejado. Al leerla de nuevo, sintió que la presencia de la madre biológica era más fuerte que nunca. «Juan, no puedo dejar de pensar en ella. Todo lo que hizo fue por amor. Esos niños son el reflejo de su sacrificio», dijo, con lágrimas en los ojos. Juan asintió, colocando una mano en el hombro de su esposa. «Lo sé, María, y creo que ella estaría orgullosa de lo que estamos haciendo. No podemos borrar su ausencia, pero podemos asegurarnos de que siempre sepan cuánto los amó». Con esa idea en mente, decidieron que, cuando los niños fueran lo suficientemente mayores, les contarían su historia de manera que pudieran comprenderla. No querían que crecieran con dudas sobre su origen, sino con la certeza de que habían sido amados desde el principio. Para Juan y María, Valentina no era solo un recuerdo lejano. Era una parte fundamental de su familia, alguien cuya presencia seguía viva en los gestos, las sonrisas y los corazones de Sofía, Mateo y Emilia. El vínculo con Valentina no se limitaba a las palabras o los recuerdos. Se reflejaba en la manera en que Juan y María cuidaban a los niños, como si cada caricia, cada enseñanza y cada sacrificio fueran una forma de honrar su memoria. Sabían que no podían reemplazar a su madre biológica, pero estaban decididos a ser los pilares que los niños necesitaran para crecer fuertes, amados y con la certeza de que su madre, aunque ausente, había dejado en ellos un legado de amor que nunca desaparecería. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un espacio donde la historia de Valentina no era motivo de tristeza, sino un recordatorio de la fuerza del amor. Para los niños, ella era la madre que les había dado la vida, y Juan y María, los abuelos que les habían enseñado a vivirla con esperanza y alegría. La conexión con Valentina no era algo que se pudiera medir o explicar fácilmente, pero era innegable. Y en cada sonrisa de Sofía, en cada travesura de Mateo y en cada risa de Emilia, su espíritu seguía presente. Los años pasaron, y el pequeño rancho, que había sido testigo de tantas transformaciones, se convirtió en un hogar lleno de recuerdos y aprendizajes. Sofía, Mateo y Emilia crecieron rodeados de amor, descubriendo no solo el valor del trabajo y la perseverancia, sino también el poder del sacrificio y la bondad. Para Juan y María,
Los niños no solo trajeron vida y alegría al rancho, sino también una razón para redescubrir su propia fuerza y capacidad de amar. A medida que los niños se hicieron mayores, cada uno comenzó a mostrar habilidades y talentos únicos. Sofía, siempre tranquila y reflexiva, desarrolló una conexión especial con la naturaleza. Pasaba horas estudiando las plantas y aprendiendo a cultivar, inspirada por las enseñanzas de María. Mateo, en cambio, heredó la energía y determinación de Juan, convirtiéndose en un joven que nunca temía ensuciarse las manos en el campo. Emilia, con su carisma innato, siempre encontraba la manera de alegrar el día de todos, convirtiéndose en el centro de las reuniones familiares y en una líder natural entre sus hermanos. Aunque las dificultades nunca desaparecieron del todo, el rancho prosperó de una manera que Juan y María nunca hubieran imaginado. No era una prosperidad de lujos o abundancia material, sino de la riqueza que solo una familia unida puede ofrecer. Cada risa, cada logro y cada momento compartido era un recordatorio del amor que los había unido y sostenido. La historia de los 3 niños que fueron encontrados en la arboleda se convirtió en una especie de leyenda en el pueblo. Algunos vecinos, que inicialmente miraban con recelo a Juan y María, comenzaron a admirarlos abiertamente por su valentía y dedicación. Las visitas al rancho, antes esporádicas, se volvieron más frecuentes. Vecinos y amigos llevaban pequeñas contribuciones o simplemente iban a compartir un rato con la familia, atraídos por la calidez del hogar que Juan y María habían construido. Un día, mientras los niños jugaban en el patio, María observó a Juan tallar un pedazo de madera bajo la sombra del gran árbol que había sido testigo de tantas de sus conversaciones. «Juan, ¿te has dado cuenta de lo que hemos logrado? Estos niños no solo nos cambiaron la vida, sino también el corazón», dijo con una sonrisa serena. Juan levantó la vista y respondió: «Lo sé, María. Puede que al principio no lo viéramos, pero Dios o el destino nos los envió por una razón. Ellos nos enseñaron que nunca es tarde para empezar de nuevo». El legado de Valentina, aunque ausente físicamente, estaba profundamente entretejido en la vida de los niños y en la relación que éstos habían forjado con Juan y María. Sus nombres, bordados en la manta que María había tejido años atrás, eran un símbolo tangible de ese vínculo. En cada rincón del rancho, desde la vieja cuna improvisada hasta las herramientas gastadas por las manos de Juan, había huellas de los sacrificios y el amor que los habían sostenido. Cuando los niños crecieron y comenzaron a buscar sus propios caminos, la despedida fue difícil, pero también llena de orgullo. Sofía decidió estudiar agronomía, inspirada por su conexión con la tierra. Mateo se interesó por la carpintería, siguiendo los pasos de Juan en el arte de crear con las manos. Emilia, siempre soñadora, partió con la intención de llevar alegría a donde fuera, como si entendiera que su propósito era iluminar los lugares a su alrededor. El día en que dejaron el rancho, Juan y María se quedaron en la entrada, observando cómo sus hijos adoptivos se alejaban. Había lágrimas en sus ojos, pero también sonrisas. Sabían que, aunque físicamente estuvieran lejos, siempre llevarían consigo las enseñanzas, el amor y los recuerdos de su hogar. En los años que siguieron, el rancho continuó siendo un lugar de acogida y esperanza. Juan y María, aunque mayores, encontraron maneras de seguir cuidando la tierra y ayudando a quienes lo necesitaban. Su historia, una mezcla de dolor, perseverancia y amor, se convirtió en una inspiración para muchos en la comunidad. El rancho, antes un lugar de silencio y rutina, se transformó en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede florecer. Una noche, mientras el fuego del fogón iluminaba suavemente la pequeña sala, María miró a Juan y dijo: «¿Crees que hicimos suficiente?» Juan, con su mirada tranquila y una sonrisa leve, respondió: «Más que suficiente, María. Les dimos un hogar, les dimos amor, y ahora llevan ese amor al mundo. Ese es nuestro legado». Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca, el rancho de Juan y María permaneció como un testimonio vivo de que el amor y la resiliencia pueden transformar vidas. Y aunque los días de crianza quedaban atrás, el eco de las risas y las memorias de Sofía, Mateo y Emilia seguían llenando cada rincón, recordándoles que su esfuerzo había valido la pena.